Origen de los movimientos mesiánico y netzarita, capítulo 1. El 14 de mayo de 1867 se fundó en Londres la Alianza Hebreo-Cristiana de Gran Bretaña, integrada por movimientos de la Iglesia de Inglaterra con origen judío. Esta agrupación fue el primer antecedente moderno organizado de los que hoy se identifican como judíos que creen en el Mesías Yoshua. Desde la propia perspectiva de estos grupos, la fundación de esta alianza fue el punto donde empezó la reconstrucción de un sentido de identidad plenamente judío, aunque siempre apegado a la convicción de que Yoshua es el Mesías. ¿Es correcta esta apreciación? Para contestar esta pregunta, hagamos un repaso del contexto histórico en el que surgió la alianza. Inglaterra en el tránsito de los siglos XVIII y XIX. Podemos considerar que la transición del siglo XVIII al XIX marca el surgimiento de la modernidad en Occidente, tanto a nivel político como cultural, artístico y científico. Y muchos de estos cambios comenzaron en Inglaterra. Allí fue donde se inició y desarrolló la revolución industrial durante el siglo XVIII. Por ello, a inicios del siglo XIX, Inglaterra era el país más preparado para desarrollar un capitalismo moderno, y eso lo puso en una posición privilegiada, especialmente porque el poderío francés estaba en plena decadencia tras la derrota de Napoleón. Aprovechando esas ventajas, Inglaterra se convirtió en la mayor potencia militar y comercial de ese momento, y su expansión colonialista alcanzó a todo el planeta. Pero no todo fue industria y conquistas. Los ingleses del siglo XIX tuvieron una mística religiosa muy particular, consecuencia de dos grandes oleadas de fervor sagrado que se desarrollaron entre 1729 y 1742 y 1750 y 1791. Ambos procesos son recordados como los avivamientos y fueron los eventos clave para la definición de la conciencia espiritual de las iglesias protestantes y evangélicas. Las condiciones sociales de estos avivamientos fueron críticas. En plena revolución industrial, la Iglesia de Inglaterra pronto se vio superada por las circunstancias, y muchos de sus sacerdotes se vieron forzados a implementar soluciones creativas para enfrentar los nuevos problemas de la modernidad: empobrecimiento del campo, desplazamiento de grandes contingentes humanos hacia las ciudades, explotación laboral de las mujeres y menores en las industrias incipientes, y una urgencia sin precedentes de instituciones de asistencia social. Predicadores de todas las tendencias protestantes de Inglaterra y sus colonias se vieron al frente de un movimiento social y espiritual que pronto se convirtió en el catalizador que evitó que la sociedad anglosajona explotase. Entre ellos destacaron Jonathan Edwards en las colonias americanas, George Whitefield en Inglaterra y en las colonias americanas, y John Wesley en Inglaterra. El resultado fue que, hacia la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la revolución industrial entró en su fase de consolidación, ya había muchos grupos organizados listos para aplicar soluciones eficientes para las nuevas demandas de la sociedad. Esto dio pie a un fuerte impacto en la conciencia social inglesa, y a partir de 1750 el fervor cristiano se asentó como un elemento característico en la idiosincrasia de Inglaterra y sus territorios conquistados. Probablemente esa fue la época en la que más judíos se convirtieron al protestantismo. Dicho fenómeno lo podemos explicar a partir de dos factores: las condiciones en las que vivían las comunidades judías en Europa y el auge de las doctrinas anglo-israelitas entre los protestantes. Condiciones de las comunidades judías en los siglos XVIII y XIX. Pese a que las ideas progresistas empezaron a desarrollarse en Europa a partir del siglo XVIII, la mayoría de las comunidades judías siguieron viviendo en la marginación. El único líder europeo importante que se comprometió con un proyecto emancipador para los judíos fue Napoleón, pero su derrota provocó que la situación tuviese un fuerte retroceso, los fervores nacionalistas empezaron a cundir y el antisemitismo volvió a florecer en Europa. Una vez más, la abrumadora mayoría de las comunidades judías regresó a su condición de pueblo apátrida, y el bautismo volvió a convertirse en el único medio de escape a esa terrible realidad. No era la primera vez que esto sucedía. 5 siglos antes, en la España todavía medieval, las conversiones, sinceras o forzadas, parecieron ser una solución para muchos judíos que estaban hartos de vivir en condiciones de riesgo permanente, y sin embargo la estrategia no funcionó. La intolerancia religiosa del catolicismo español no permitió que se hiciera el esfuerzo por integrar a los judíos conversos a la cultura cristiana. En cambio, se erigieron tribunales inquisitoriales que solo se dedicaron a perseguir a aquellos que se habían bautizado para evitar la persecución.
Pero con el protestantismo en general fue diferente. Aunque el antisemitismo seguía arraigado en muchos estratos de la cultura europea, el impacto de los avivamientos generó en algunas iglesias protestantes una actitud de aceptación hacia los judíos. Es fácil de comprender, los nuevos movimientos cristianos rompieron con muchos paradigmas de la cultura europea y en ese marco la conversión de judíos adquirió un significado muy especial. Podía interpretarse como el argumento definitivo para demostrarle al catolicismo que el verdadero cristianismo era el protestante, e incluso los hijos de Israel lo estaban reconociendo. Un punto extra a favor de esta posición protestante fue que muchos judíos se convirtieron de manera espontánea. Es cierto que una gran cantidad lo hizo para poder integrarse a la sociedad, pero hubo quienes lo hicieron como resultado de un sincero cuestionamiento de su identidad religiosa. A fin de cuentas, lo que percibían era una marginación permanente del pueblo judío, siempre en el filo del riesgo. En cambio, en el otro lado veían un activismo cristiano que estaba ofreciendo soluciones reales a los nuevos problemas llegados junto con la revolución capitalista. Como consecuencia, fue lógico que muchos se preguntaran si acaso el fondo del problema no habría sido tal y como lo pregonaba el cristianismo, un error por parte del pueblo judío, rechazar a su Mesías. Al encontrar en muchas comunidades protestantes una aceptación franca e incluso amable, estos conversos empezaron a construir una nueva identidad religiosa. Se sentían judíos completos porque habían encontrado a su Mesías, pero también cristianos privilegiados, pues eran descendientes físicos del patriarca Abraham. Probablemente la frase que mejor resume esta condición del pueblo recién bautizado sea la de Benjamin Disraeli. Yo soy el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, dijo. Esta situación se vivió de un modo muy especial en Inglaterra, donde ya existía un singular interés en los posibles vínculos de la cultura sajona con el antiguo Israel. En el siguiente videoclip vamos a empezar a analizar estos vínculos, el anglo-israelismo, la búsqueda de las tribus perdidas de Israel.